Muchísimas gracias, Sati. Por supuesto, nos dejas unas reflexiones muy interesantes. Pensaba yo ahora que qué importante en la formación del personal de salud, de todas las profesiones, poder realmente, casi esto sería como un prerequisito para poder ejercer y trabajar en pueblos indígenas y bueno, en general, en todos nuestros territorios, porque la formación médica o la formación, digamos, de cualquiera de las profesiones, por supuesto, es muy integral, pero el entender estas cosmovisiones, estas formas de vida es muy interesante. Y también un poco nos haces el llamado en torno a la geopolítica la geopolítica o nos haces recordar nuestra abundancia, ¿cierto? Nuestra biodiversidad, que es nuestra mayor riqueza, pero también como en algún momento, a través de estas formas de geopolítica de la sed, por ejemplo, nos hacen pensar que somos pobres y nos crean realmente una pobreza. Y eso, para aludir a una comunicación reciente, en julio, alguna empresa de refrescos promocionó justamente una bebida fortificada, indicando que iba a apoyar a 3.000 niños de La Guajira a través de esa bebida, iba a comercializar, pero es una forma de comercialización realmente, yo pienso bastante utilitarista, y en un territorio en que ha sido, digamos, un territorio que uno dice La Guajira no es pobre, la Guajira es muy rica, pero donde realmente se han apropiado del agua, ¿cierto? Y han generado esa pobreza ficticia. Entonces creo que eso es algo que nos llama la atención. Muy bien, vamos a darle el tercer turno a nuestra apreciada Marleny Yalanda. Marleny, curiosamente, está evocando también el azul. Allá nuestro logo, como ustedes verán, también trae el azul y el verde de la Amazonía. Entonces yo quisiera, Marleny, darte la palabra, que tú te presentes. Es gobernadora indígena, y Marleny además nos va a dar un poco la visión, en alguna conversación previa que tuvimos, el tema de la igualdad que a mí me llamó mucho la atención, como en tu pueblo estas relaciones hombre-mujer y hombre-naturaleza son mucho más igualitarias, y creo que es un aspecto muy interesante que tenemos que aprender. Tienes la palabra. Muchas gracias. Vuelvas chapta namjime namui pishimisagwe así. Namui kalimue así. Que la jete nambe mutegucha pita wenger. Pite iguane maramikan. Voy a presentarme. Mi nombre ancestral es Piwamjig Misag. Soy la mensajera de las aguas y mi nombre ciudadano es Marleny Deli Yalanda Cuchillo, perteneciente al pueblo Misag del Cauca. Mi presentación va a estar fundamentado en este tejido. No traigo ninguna presentación en diapositivas porque quiero que relacionemos esas interrelaciones que existen entre la vida y pensamiento de mi pueblo con relación a todos los elementos y elementales que posibilitan la existencia en este espacio terrenal, pero con relación a otros elementos y elementales que hacen parte del macrocosmos, que es el Nubirao. Para nosotros, todo tiene relación y existe desde lo que creo que para algunos es de conocimiento de ustedes, y es el Pishimisaj y Kayimmisaj. Entonces, como nos damos cuenta, de entrada estamos contando con dos que para algunos se asumen como personajes y otros también han llegado a asumirlos como dioses. Y es allí en donde yo quiero concentrarme para ayudar a reorientar un poco
esas interpretaciones que de alguna manera ya están dadas en algunas publicaciones, como es el libro del Aro Iris, que se publicó en el año 89. Entonces, para nosotros, Pishimizaj no es un dios como se interpreta desde la lógica de vida occidental, ni Kallin-Mizaj tampoco es un diablo como se asume desde la vida y lógica del pensamiento occidental, sino que entre los dos simplemente conforman la pareja. Es una pareja ejemplar que da su orden desde todas sus interrelaciones fundamentadas en el elemento y elemental, agua. Es por este elemento. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que el agua, que para nosotros, igual el pueblo Mizaj siempre lo ha asumido, que no es simplemente el agua, o sea, no es un elemento, no es simplemente el H2O, no es uno, ni son dos. Hay diversidades de agua. Por eso nosotros lo asumimos como las aguas. Las aguas que son medicina, las aguas que son alimento, las aguas que son gente, porque también tiene facultad de escucha en la manera como nosotros nos comunicamos con las aguas, en la manera como nosotros les hablamos a ellos, en la manera como nosotros nos comportamos con las aguas. Y cuando yo hablo de las aguas, no me concentro únicamente en el elemento agua, sino con todos los elementos y elementales que contienen agua. Y prueba de ello es que todo existe es gracias a las aguas, bien sea lo que a todos nos han enseñado desde esa formación escolarizada de simplemente la existencia de 4 reinos. Para nosotros simplemente existe un solo reino que concentra toda esa gran biodiversidad del macrocosmos, y es la vida. La vida que no solamente está presente en el ser humano o únicamente en el resto de seres que tienen otras formas comunicativas, por ejemplo, las plantas, las semillas, los animales, las piedras, los cerros, las lagunas, incluso las curvas de los caminos, absolutamente todo cuanto existe en el nivel de la Tierra y en otras dimensiones como los astros, y incluso lo que está por debajo de la Tierra y lo que hace toda esa interrelación e interconexión para que exista el día y la noche, tiene que ver y están conectadas mediante el Shembi, y el Shembi es esa potencia de las aguas. Esa potencia de las aguas siempre ha estado y está en movimiento. Por eso es allí en donde se manifiesta Kallin-Mizaj, porque Kallin-Mizaj es el que moviliza a Pishimizaj. ¿Y qué es Pishimizaj? Pishimizaj en últimas simplemente son las aguas. Entonces, si nos damos cuenta, hay una complementariedad natural que permite la gobernanza del macrocosmos y que ordena el comportamiento de los microcosmos. Y uno de los microcosmos que moviliza esa totalidad es el ser humano, independientemente del origen que tengamos. Particularmente los Mizaj, el hombre, tanto la mujer, tenemos las mismas corresponsabilidades. Por eso existe un gran principio nuestro, y es el de la Talatá. Es un gran principio cosmogónico, cosmológico, de alta dignidad e identidad Mizaj, porque permite la interrelación entre el ser humano Mizaj con todos los potenciales del macrocosmos, que es la naturaleza. Ahí es donde se permite ver esa igualdad. Y a hoy ese concepto del pueblo Mizaj incluso ha trascendido a otros escenarios en donde se interlocuta con otras
personas, y no solamente personas, sino también otras intenciones, otras búsquedas de poder lograr o buscar entender una vida que tiene su propio orden. Y uno de los pueblos, como todos los demás existentes, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es que cada sociedad tiene su orden. Tenemos una forma de pensar, de vivir y de ordenarnos que viene de la naturaleza, no única y exclusivamente de la mente humana. Y es allí en donde aparece la Talatá, y que hoy por hoy, como les estaba haciéndole la introducción, es que ya está en los escenarios de la participación política. Por eso es de allí que hoy por hoy se empieza a hablar de las relaciones de autoridad a autoridad, aportada por el pueblo Misaj y hoy por hoy presente en los escenarios políticos. ¿Por qué? Porque para nosotros ninguno es más y ninguno es menos. No hay ningún ser humano superior a nadie y no hay ningún elemento ni elemental superior a nada ni a nadie, según nosotros. Es una lógica de vida y pensamiento nuestro. Por eso, lo que tiene que ver con el comportamiento de la mujer y del hombre están relacionados con este tejido. Este es un tejido que nos corresponde hacer a nosotras las mujeres. Nosotros en lengua le decimos wash, y el wash hace relación, como ustedes se dan cuenta. A ver, ¿qué forma tiene? Todavía no está terminado, es una bebecita. ¿Qué forma tiene? Aquí todavía no está terminado, hay que terminar de tejerla, luego va a dar esta forma. Va a dar esta forma. ¿Qué forma tiene? ¿A qué se les asimila a algo que tenga que ver con el cuerpo de nosotras las mujeres? Al útero. Sí, señor, al útero. Entonces, por eso, lo que en lengua es wash, y este es el tejido y puntada, que obviamente no se utiliza ninguna aguja, es simplemente ajuste de hilos hacia la derecha y hacia la izquierda, porque vuelve y juega y se manifiesta esa complementariedad para que haya un equilibrio en el tejido. Entonces siempre tratamos de que esto esté manifiesto en todo lo que nosotros sabemos ser, pensar, hacer y vivir en todo tiempo y espacio. Por eso, a nosotras las mujeres, como lo comentaban mis compañeras, tienen total función tanto el hombre como la mujer en la formación de los niños y las niñas, incluso después de que se asumen otros compromisos sociales dentro de esta sociedad. Por ejemplo, mucho más antes de que nazca un niño o una niña, cualquiera de los dos, siempre está proyectado mentalmente. O sea, antes de que llegue ese momento físico. ¿Y quién ayuda a esa proyección? A esa proyección quienes ayudan a todo eso son los mutautas y los nutautas. Estos son nuestros sabios. Ellos son los que revisan cuál es el estado, no simplemente físico, del hombre y la mujer, sino también todo ese estado con todas sus relaciones. Porque aquí lo que se busca es que todo esté en orden y que se asuma ese orden y además que se cumpla. Por eso siempre hay, yo me atrevería a llamarlo que ahí sí, una consulta previa como tal, y es con los sabios, no la consulta previa institucionalizada hoy por hoy. Siempre se debía hacer la consulta antes de, todo era con consulta previa, y las personas, y sobre todo las parejas que se dejaban orientar por estos sabios y por estas sabias, eran las que realmente cumplían
con distintas ceremonias y rituales. Las ceremonias buscando siempre el equilibrio de los elementos y elementales en términos generales, y los rituales ya en casos y requerimientos puntuales de acuerdo al ciclo de vida y crecimiento del hombre y la mujer. Me explico. Uno de, por ejemplo, de estos rituales que no debe pasar es todo lo que tiene que ver con el comportamiento de mi cuerpo como mujer, con todo lo que yo tengo, con todo lo que a mí me rodea, con todo lo que hace parte y me permite vivir. Es decir, que como para el pueblo Misaj todo es gente, todo es ser vivo, todo es energía, todo se comunica, todo nos habla. No solo somos nosotros como humanos, sino que el resto también nos hablan, las aguas nos hablan, las semillas nos hablan, los alimentos nos hablan, el sol nos habla, las estrellas nos hablan, la luna nos hablan, todos nos hablan. Por eso nosotros hablamos del Misá Misaj, porque allí está la integralidad, es la integralidad de este cuerpo comunicado por medio de este artefacto conocido como Tambalguarí, que conecta con otras dimensiones, y asimismo los pies, que comunica ya con la parte subterrenal, que en lengua es el Shambir, y obviamente hacia los lados ya el amanecer de un día y el momento del descanso del día o la llegada de la noche. Entonces, si nos damos cuenta, allí queda de manifiesto un número que para nosotros es muy significativo, es muy simbólico, y es que se habla del número 4, pero es un 4 que, si bien se dibuja como todos lo conocemos, para nosotros en lengua está diciendo que es el viaje de las aguas, porque pi simplemente así visto como elemento y elemental es agua para nosotros, pi. Y cuando decimos pi, ip significa ir y venir, quiere decir que está en movimiento. Entonces es el movimiento de las aguas, el viaje de las aguas, que siempre está yendo y viniendo. ¿Y cómo se manifiesta y cómo nos lo han enseñado a nosotros? A nosotros siempre nos han dicho que si bien las aguas se encuentran en las lagunas y luego caminan hacia el mar por medio de los ríos, luego se regresan por medio de las nubes y retornan nuevamente a su vientre, al páramo. Por eso, para nosotros, este vientre que cada mujer tenemos, obviamente no solo la mujer Misaj, todas las mujeres tenemos esa laguna presente en nuestro vientre y está ahí protegida. El color negro de la falda que estoy portando en este momento, por ejemplo, es nuestro diario. Es negra porque ella es la que protege ese vientre y está comunicada con esa agua que está presente allí y es la que posibilita la vida. Entonces nuevamente se encuentra agua y tierra, siempre está presente allí, siempre se complementan. Entonces, por eso, los rituales puntuales que se tienen que hacer en cada ciclo de vida tienen y requieren de un lugar a donde se tiene que acompañar a los jóvenes, tanto a las jovencitas. Particularmente en el pueblo Misaj existe el cerro del Matsuretun. Matsuretun es un cerro a donde se debe ir es a Tzabraf. Tzabraf quiere decir que hay que llevar a los jóvenes
que si bien algunos ya vienen con una orden dada y han estado cumpliendo con su misión, también es cierto que hay jovencitos y jovencitas que todavía no tienen muy claro cuál es su misión en este espacio terrenal. Entonces, en ese cerro, con la orientación de unos sabios y sabias que acompañan a ese camino, ahí reciben la misión, en caso si no lo tuvieran tan claro. Y otros que de pronto necesitan reafirmar más sobre su personalidad, sobre su sabiduría, entonces lo complementan con una ceremonia en ese cerro. Y existe y se hace en el momento, aunque obviamente no puedo decir que esté 100% potencializado, porque como entenderán, hoy por hoy la mayoría de los pueblos indígenas en Colombia y en el mundo, desde el punto de vista identitario, estamos debilitados. Creo que es una realidad innegable, porque siempre hay una cultura que se superpone sobre otras, a través de su lógica de pensamiento y la relación con el cuerpo. Entonces, ya cuando la gente tiene esas claridades, hay un momento en el que se requiere, sobre todo en la mujer, por ejemplo, hacer este tipo de mochilas. Esta está más grandecita, mucho más chiquitas, de pronto como de 10 punticos, y hacer 12 mochilitas completas durante los 4 días de su primera menstruación. A nosotras no se nos permite tejer con agujas los días de menstruación porque las abuelas nos dicen que nos estamos maltratando el vientre. Entonces, por eso no es aconsejable o no se nos aconseja tejer con agujas que tengan punta. Tiene que ser, el tejido se tiene que hacer, pero con elementos que no sean puntudas. A nosotros nos orientan de esa manera. Entonces, la persona que está en su primera menstruación, no las dejan que tenga contacto, por ejemplo, con los espacios de siembra, que no tengan contacto con los alimentos, que no tenga contacto con el resto de la gente, bien sea hombres y mujeres, porque la sangre, aquí es donde recobra un poder de comunicación de esta manifestación del cuerpo con relación a otros elementos, y es el respeto al otro, no solamente entendido como persona, gente que habla, gente que piensa, gente que camina, sino también con el otro, esa otredad que está manifiesta en la naturaleza, y son los espacios de los cultivos, los mismos espacios de las casas, y más aún con los espacios ceremoniales y sobre todo las fuentes de las aguas. No nos es permitido andar de un lado para otro en contacto con estos elementos y elementales, porque a nosotros nos dicen que en ese momento la mujer está mucho más potencializada. O sea, la sangre como tal de la mujer no es como algunos lo han interpretado como esa manifestación sucia, la suciedad, no es eso, sino que es un momento de potencia en la que la mujer tiene mucho más poder de comunicación con otros elementos y elementales de la naturaleza. Por eso se tiene que respetar, porque si yo afecto con mi sangre a los demás elementos y elementales, obviamente ellos también van a responder. ¿Por qué? Porque como todo es vivo, todo es energía, si yo maltrato, obviamente también seré maltratada. Y así actúa la naturaleza. Por eso se nos dice que no podemos, por ejemplo, pasar por encima de una escorrentía de agua, y más cuando son aguas estancadas. ¿Por qué? Porque todo eso lo que hace es penetrarse en el cuerpo de la mujer, y es allí en donde se manifiestan algunas enfermedades personales.
es decir, solo se manifiesta en esa persona con relación al comportamiento que esta persona haya dado. Pero también se corre el riesgo de que haya una enfermedad integral. Todo por ese comportamiento incorrecto que se dio en ese momento, desobedeciendo una orden que siempre viene de las abuelas y de los abuelos. Por ejemplo, a nosotras, y obviamente también a los hombres, de nosotras hacia los hombres no tenemos en ningún momento por qué pasar por encima de ellos, ni ellos por encima de nosotros en términos físicos. Es decir, si yo veo que hay una persona que está sentada y tiene estirados los pies, yo no puedo ir y pasarme por encima de los pies de esa persona. Ni el hombre tampoco tiene por qué venir y pasar por encima de la mujer. Entonces siempre vuelve y se manifiesta esa complementariedad de respeto que debe haber como mínimo en algo tan simple como eso. Y así sucede con todos los alimentos, con todas las semillas, con todos los elementos que posibilitan cumplir con una acción. Por ejemplo, las herramientas que utilizan los hombres en su momento de establecer unos cultivos, en donde obviamente nosotras las mujeres tenemos total participación, porque nosotras y ellos compartimos todas las labores en cuanto a lo que tiene que ver con los cultivos, siempre los compartimos. En donde se diferencian algunos roles ya es en los tejidos, por ejemplo los tejidos en lo que es a mano y en telar, sobre todo tejido a mano y en telar, están más puntualizados para las mujeres. Y el tejido de este tambalguarí es total responsabilidad de los hombres. La obtención del material, o sea, empezando por la siembra, por la preparación, el cuidado y el autocuidado también con relación al material, luego sí ya la obtención de la fibra y empezar a tejerlo hasta tener un tambalguarí completo, pues la verdad se les va bastante tiempo. Eso no es fácil de que logren un tambalguarí, por decir algo, en un mes, en 2 meses, no lo logran. Por muchas habilidades que tengan, no lo logran. Entonces, un poco esas tareas son casi que equilibradas en sí mismas, porque si a nosotras nos rinde hilando, incluso nosotras hilamos en los caminos, porque nos permite hilar, tejemos incluso caminando y sin complicaciones, porque ya cuando se le ha enseñado desde chiquita, uno en la medida que va creciendo ya obtiene más habilidad. Entonces ya no se complica para hilar ni tejer al caminar, y asimismo los tejidos en telar. Y cada vez pues se va logrando como mayor calidad en el tejido. Entonces allí siempre se necesita el acompañamiento de alguien que ayude a ordenar ese comportamiento y que siempre esté orientando, pero también alguien que siempre esté recordando. Porque si no hay alguien que nos ayude a recordar, porque obviamente no todos somos sabios ni somos sabias, porque los sabios y las sabias son aquellos que realmente tienen el verdadero poder, y es el poder de la comunicación con los elementos y elementales del macrocosmos. Esos son los verdaderos y las verdaderas sabias. Obviamente hay mucha gente que sabe y conoce, pero hay otros que solo conocen y saben, pero no son sabios. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de todas las sociedades siempre hay gente que ya tiene una misión que cumplir en este espacio terrenal y otros que tenemos otras tareas que tenemos que ayudar también a encaminar esas grandes misiones.
y es allí en donde los abuelos y las abuelas pues siempre están al lado nuestro para ayudar a recordarnos mediante los relatos de origen, que obviamente no son mitos. Creo que el concepto de mito es algo que nosotros mismos debemos empezar a descolonizarlo de la mente nuestra, porque si bien para otros, de otras lógicas de vida, son mitos, en especial para el pueblo Misaj, no son mitos, y estoy casi segura que para el resto de pueblos indígenas tampoco se asumirían como mitos, porque son relatos que nuestra gente siempre lo ha contado con el propósito de ayudar a reafirmar esa identidad colectiva de cada sociedad, en este caso de cada pueblo indígena. Entonces, pienso que de alguna manera uno de los retos que no solamente tenemos los pueblos indígenas, y sobre todo nosotras las mujeres, porque somos las que de verdad acompañamos, orientamos, dirigimos siempre, porque todas tenemos un hogar, todas tenemos al lado un hombre como mínimo, y a veces hasta más hombres, más de 4 hombres, como es en mi caso. Digo 4 hombres, no en términos de pareja sexual como se lo acaban de imaginar. Sino porque, sí, siempre estamos rodeadas de hombres, y asimismo las mujeres, de hombres, luego los hombres de mujeres. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que tenga que ver con la sexualidad está totalmente manifiesta en todos los escenarios, está dado en todos sus ámbitos, y creo que es allí en donde está el gran reto, y el gran reto, desde mi punto de vista, es rescatar el respeto y la reciprocidad entre ese relacionamiento del cuerpo con la naturaleza. No he dicho y la naturaleza, es con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la lógica de vida y pensamiento antropocéntrico, de origen eurocéntrico, siempre ha catalogado y continúa estando hombre y naturaleza. Entonces, con lo poco que les acabo de compartir desde la sabiduría del pueblo Misaj, que es nuestra gran búsqueda, ese es nuestro gran alcance político que hay que dar, porque esa es la misión política que tiene el pueblo Misaj, es ser Misaj desde siempre y para siempre. Esa es y ha sido nuestra gran búsqueda, y ese es el reto, no solamente para esta sociedad, yo creo que para todas las sociedades, es conocer de su origen, de sus misiones, y no quedarse solo en ello, sino también mirar cómo compartirlo con otras sociedades, pero dentro del marco del respeto y la reciprocidad. Hoy por hoy, en un escenario globalizado, en donde se habla de conceptos que aparentemente parecieran ser nuevos, pero que obviamente no son nuevos. La interculturalidad es un concepto que de entrada tiene un origen que limita, que fracciona, y es porque se acentúa en el concepto de cultura. El concepto de cultura dada desde Occidente simplemente nos está diciendo, hay unos que son cultos y otros que son incultos. Y lo que yo he aprendido
y les comparto en este instante a ustedes, de acuerdo a la sabiduría del pueblo Misag Misaj, es que no existe tal. Es decir, no hay unos superiores ni unos inferiores, sino que todos tienen iguales capacidades, iguales sabidurías, iguales conocimientos, iguales memorias que se relacionan y están presentes no solamente en la mente de estos seres humanos pertenecientes a estas sociedades, sino en todos sus espacios vitales, hoy por hoy conocidos como territorios. ¿Por qué? Porque estos espacios territoriales tienen toda la potencia, tienen toda la vitalidad para que nosotros, como es el pueblo Misá Misaj, siga siendo, siga pensando, siga viviendo, siga existiendo, fundamentado, es decir, comunicado en su ancestro Misá Misaj, y es la única garantía, tanto en esto que Occidente llama el pasado remoto, el presente y el futuro. Para los Misaj Misaj, ese futuro simplemente está en la memoria ancestral de esta colectividad, con todas sus relaciones. Entonces, la invitación que quiero dejarles a ustedes es que ojalá, en la medida que todos podamos aportar, no solamente en términos de disciplina, porque yo creo que si hay algo que sí fracciona totalmente, siempre son y han sido las disciplinas, porque tiene su propio origen, es eurocéntrico. Por eso lo que les comparto, no me he parado desde la antropología como tal, a pesar de que me he formado como antropóloga, y no es mi intención, porque toda esta bondad de la palabra que he recibido, la he recibido es de mis ancestros. Eso en cuanto a la vivencia, pero también he tenido la oportunidad, gracias a esa reciprocidad, de tener también una experiencia, y es una experiencia que la he ido sumando en el camino, al compartir con otras sociedades y otros escenarios y otros instantes de vida. Entonces, pienso que en el fondo lo que nos queda en adelante es empezar a descolonizar la mente, no solamente de los profesionales indígenas, sino también del resto de profesionales, y más aún de las academias. El reto más grande que tiene esta sociedad y el mundo, me atrevo a verlo y a ponerlo en esos términos, porque estoy segura que es así, y es abrir la mente desde nosotros mismos, para nosotros mismos, pero mucho más conscientes de la realidad que tenemos hoy por hoy, porque creo que el llamado de las aguas, de las tierras, de las semillas, de los alimentos y demás ciclos vitales que facilitan la vida del macrocosmos siempre ha estado presente. Como madre siempre nos ha estado llamando, no solamente a los indígenas, no solamente a la mujer indígena, sino a todas las sociedades del mundo. Pero hemos hecho oídos sordos a esos llamados, y es por eso que tenemos tantas catástrofes. Es por eso que hoy por hoy no solamente hay hambre, miseria y dolor, sino que hoy por hoy se intensifica todo eso. ¿Gracias a qué? A que nos hemos olvidado a escuchar. Ya no escuchamos ni a los abuelos ni a las abuelas, menos al llamado de las aguas, menos al llamado de la tierra, menos al llamado incluso
de las aves que tienen otra forma de comunicarse con nosotros. Y así sucesivamente de todos los elementos y elementales de esta dimensión de la Tierra y otras dimensiones que muchas veces nos llegan por medio de los sueños. Nos hemos volvido sordos, a pesar de que tenemos oídos, ciegos a pesar de que tenemos vista, los ojos bastante avidosos para poder observarse y darse cuenta de diversas realidades, pero que por pensar en querer ser yo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, siempre yo, y no en un nosotros conexo a la naturaleza, sino siempre el ser humano capaz de todo, el ser humano que encarcela de alguna manera a la naturaleza. ¿Por qué? Porque está pendiente del cómo aprovecharse, llamémoslo así, desde cualquiera de las disciplinas, lo que existe en la naturaleza. Y no nos damos cuenta que ella nos está hablando. No nos estamos dando cuenta que finalmente la real gobernanza es la que proviene de la naturaleza. Esa es la gobernanza. Y nosotros creemos que somos nosotros quienes gobernamos. Creemos que nosotros somos los que tenemos el poder. Y resulta que, según nuestro modo de saber y entender, es al contrario. Es la naturaleza la que nos provee esa sabiduría, es la naturaleza la que nos provee todo ese poder. De allí que no todos son sabios ni todos son sabias. Entonces, dejo ahí esta reflexión para que ojalá nos llevemos esa inquietud de realmente qué estamos haciendo por todo cuanto existe en todas las dimensiones, no solamente en la Tierra, y no solamente con el cuerpo de la mujer, ni única y exclusivamente con el cuerpo de los hombres, porque si bien antes, incluso ahora, creo, se dice que la más vulnerable es la mujer, hoy por hoy creo que vulnerable es todo ser humano. Y la existencia de ese ser humano en esta dimensión de la Tierra depende del relacionamiento que tenga con los elementos y elementales de la naturaleza. Es por eso en donde tenemos que tener toda esa sabiduría, toda esa potencia de la naturaleza para defenderla a ella, porque la defensa de la naturaleza en toda su dimensión y en todas sus manifestaciones es en donde está la vida de todas las formas de vidas existentes en el macrocosmos. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Por supuesto también acá apreciando tu traje, el negro de la tierra con el azul del cielo, y por supuesto, ¿cómo se llama tu sombrero? ¿Cómo lo llaman? Damanguarí. Damanguarí, que evoca el cosmos con sus diferentes dimensiones. Entonces, yo miraba que a través del hilo, obviamente uno está conectando tierra, cielo y cosmos. Y tu mensaje realmente muy importante en la medida en que nos hace recordar que la tierra no le pertenece al hombre, ¿cierto? Somos más bien parte de la naturaleza, ¿cierto? Y nosotros somos nosotros somos los que le pertenecemos a la madre tierra, que el tema de la sexualidad toca efectivamente todas esas dimensiones. La sexualidad no es solamente la relación persona a persona, sino es la relación del vínculo que nosotros tenemos con nuestra madre tierra, ¿cierto? Y en ese sentido, el volver al respeto y volver a esa armonía de las relaciones es bien importante. Nosotros hemos transgredido en gran medida esas relaciones armónicas. El extractivismo que nuestro modelo de desarrollo está imponiendo
es parte de esa transgresión y parte del deber que nosotros tenemos en el ejercicio de una sexualidad sana y de una salud mental sana y de la construcción de un país en paz, tiene que ver justamente con esa forma de volver a entender estas relaciones. Y el último llamado en el que tú nos haces, efectivamente ese ha sido un esfuerzo de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, es poder encontrar estos espacios de discursos alternativos, de estos saberes ancestrales y de estas formas de entender el mundo que nos enriquecen y que nos enseñan. Ir a esas raíces y poder recuperar y entender es parte de nuestra recuperación de identidad, ¿cierto? Cuando fue la conquista nos quisieron pues un poco imponer una forma de pensar que realmente era una forma colonial, entonces estamos en un trabajo realmente de colonizar, como tú nos invitabas. Bueno, un aviso antes de dar la palabra a Fanny. Vamos, después de la intervención de Fanny, vamos a hacer un pequeño receso de unos 15 minuticos acá en el lobby para que también, digamos, demos un descansito, nos conozcamos, compartamos, porque pues por supuesto estos espacios también deben ser propicios para construir relaciones, para conocernos un poquito. No, pues el público realmente hoy ha sido muy abundante, me gusta porque digamos tenemos un buen grupo de jóvenes, adultos, personas mayores, y eso hay que aprovecharlo y hay que, es una buena oportunidad para compartirlo. Entonces, después de la intervención de Fanny vamos a hacer ese descanso de 15 minutos y regresamos a nuestro diálogo final. Fanny Quiriu es indígena del pueblo Huitoto, del clan Jito Majaro, gente del sol de la Amazonía, y es abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en alta dirección de la Escuela Superior de Administración Pública, y apoyó el proceso de consulta previo de las normas tramitadas por el mecanismo abreviado Fast Track para la implementación del acuerdo de paz, y por supuesto desde su trayectoria laboral ha tenido una intensa relacionamiento con todas las organizaciones indígenas como asesora y consultora de organizaciones no gubernamentales en temas indígenas. Cuando la invité, o cuando la invitamos, yo le dije, Fanny, ¿por qué no te vienes con tu traje tradicional? Entonces dijo, pues me tocaría irme desnuda porque es que allá en el Amazonas ese es nuestro traje tradicional y de pronto me da un poquito de frío. Entonces dije, no, por favor, vente, vente vestida. Fanny, te damos la palabra, por favor. Bueno, buenos días. Y tuvo común. Bien come hofo bien anaturunama. Fugora. Pues ven a mujurilla o mugdecueurillana. Bueno, un agradecimiento aquí al doctor Sotomayor, el abuelo de esta maloca, y a ti y a todo el equipo pues que nos dio la oportunidad de compartir lo que somos los pueblos indígenas, esa diversidad que hay en Colombia. Yo vengo de la región de la Amazonía, como verán en el mapa somos la mitad de Colombia. Somos 62 pueblos indígenas en la región de la Amazonía, de los 102 que hay en el país, de manera que son 62 realidades y culturas y formas de concebir el mundo, son 62 cosmovisiones. Yo simplemente me referiré a lo que soy yo, mi cultura, el pueblo Huitoto o Muina, que hoy en esta construcción de memoria del país se está pues mirando muchos asuntos que fueron tal vez transgredidos con la intervención de la institucionalidad y del Estado y su política pues de civilizarnos, a esa civilización pues que la Iglesia Católica nos sometió. Entonces hoy hay muchas cosas en recuperación. Bueno, pero antes quisiera recordar también que hoy es el Día Internacional de la Niña. Entonces es un espacio muy importante para que hoy miremos esa niña que somos todas nosotras las mujeres.
pero quisiera mostrarle el contexto en lo que yo me crié, de dónde vengo. Yo vengo de linaje de caciques, soy hija del cacique Egaño Atirac. Mi nombre tradicional es Hitoma Monayango, que es sol del amanecer. A nosotros no nos dan los nombres en cualquier espacio, tiene que ser en ceremonias rituales, ante un público suficiente, porque es como la presentación de la persona a la sociedad. A mí me presentaron muy vieja, pero bueno, tengo mi nombre tradicional que me fue dado en una ceremonia. Entonces les voy a mostrar unas fotos del contexto de la maloca y de la ceremonia de bautizo prácticamente. Bueno, este es Chorrera Amazonas, donde se dio toda la cauchería. La Casa Arana queda en ese lugar. Entonces ahora les voy a comentar un poquito de este tema de la Casa Arana. Esta es una actividad en la maloca preparativa a la ceremonia del bautizo. Las mujeres y familias que quieren apoyarnos van a la maloca, están preparando el tamal para compartir como tamal de yuca para la ceremonia ritual, como para 1000 personas o más. Ahí están los primos, primas, niños, jóvenes, todos estábamos en preparativo. Esta es la hoja de puy para amarrar los tamales, no es el tamal tolimense, sino es un envuelto de yuca. Bueno, ahí estamos. Los hombres yendo a la chagra a recoger la hoja de coca para el mambe. Contrario a lo que se dice, cultivos ilícitos para nosotros es la planta sagrada que fue entregada desde el origen al hombre, porque a nosotras nos entregaron otros elementos sagrados. Entonces, si usted ve, la persona que está sacando las hojitas, las selecciona y se saca de abajo hacia arriba, porque a la planta de la coca se le considera mujer también para los hombres. Es el que le va a dar fuerza para pensar de noche en el mambeadero, para aprender, para transmitir conocimiento. Es el yarumo es el que se mezcla con el mambe, porque el polvito de la hoja de tabaco no se consume solo, sino que se hace una mezcla con el yarumo, una planta especial que es para eso. Mire, ahí están los tamales ya listos. Es mi papá, el cacique, sentado ante la ceremonia instruyendo a la comunidad de cómo debe comportarse, de que la ceremonia es como un huevo tan delicado que si hay alguna mal espíritu por ahí se puede romper
digamos, toda la magia que envuelve esa ceremonia. Este es el tablón que se está decorando porque ahí encima de eso van a danzar todos los participantes. Esta es la yuca dulce, ahora les explico de qué se trata. Bueno, los preparativos para los adornos. Ahí mi papá está indicando hasta dónde se tiene que decorar los estantillos. Esos son el medio de comunicación. Es un par de tambores, masculino y femenino. Es una semana de cantos y danzas toda la noche y las figuras que se van dejando en el estantillo y en el tablón para danzar significa el maní, que es otro de los elementos sagrados entregado a la mujer. Y mire, ahí mi papá tiene un totumo, ahora les explico qué significa el totumo para nosotros. Mi mamá y dos hermanas, mi papá y nosotras, mi papá, mi mamá y tres hermanas, dos hermanas. Primos. Cuando digo primos, tíos, también les voy a explicar cuál es el sentido de llamar a todo el mundo abuelo, tío, primo, ¿sí? Eso tiene mucha significancia para nosotros, no se dice abuelo, digamos, solo por decir abuelo, o primo, tío. El casabe. Quedó listo el tablón, es como de 100 metros. Por ejemplo, en este tablón, antes de la ceremonia, una mujer no se puede sentar, porque si no, no suena el tablón. Ahí estamos nosotras, las hermanas. Si ustedes ven, estamos llenas de adornos y coloridos, porque la mujer huitoto es vanidosa. Y desde el origen somos así, a nosotras, sobre todo los que somos de linaje de caciques y ceremoniales, tenemos que ser mujeres muy pintosas, o sea, de hecho, antes de tener labiales, polvos faciales, nosotros teníamos nuestros propios elementos de la naturaleza con lo que nos pintábamos la cara, los labios. De manera que eso de que la mujer indígena anda sin maquillaje, en el mundo huitoto no es tan cierto.
A veces la antropología quiere mitificar o decir que la mujer indígena no es, o sea, yo lo que he visto es que cuando anda sin maquillaje y con la vestimenta tradicional, ese es el indígena, ese es el estereotipo que se tiene el indígena aquí en Colombia, en todo el mundo, creo. Pero realmente nosotros las huitotos somos demasiado vanidosas porque así nos formaron, pero pues las que venimos de malocas. Entonces, por eso es que en las ceremonias nosotras nos pintamos muchísimo y siempre andamos maquilladas. Yo, pues ahora que puedo comprar labial, siempre ando con los labios pintados y bien maquillada, pero porque también eso viene ya de origen. Hasta unas semillas, usábamos semillas para peinarnos. Inicialmente los aretes se hacía del recipiente del mentol o de los ungüentos esos, entonces se alisaba y se hacía unos aretes brillantes grandísimos. Entonces siempre las huitotos fuimos muy vanidosas, o somos muy vanidosas. Ese es mi papá colocándole los nombres, mire, ese es maní y casabe, para compartir con los visitantes, porque ahí mi papá le está diciendo a todos cómo se llama, cómo es el nombre, que en adelante ustedes tienen que decir a esta mujer con este nombre. Entonces, durante toda la noche, en la ceremonia, los cantos lo nombran ya con el nombre tradicional, y ese es un compromiso y un llamado también de aportarle a la abundancia, porque nosotros nos consideramos gente de abundancia, o sea, a nosotros el Creador nos creó no para vivir en la escasez, sino para vivir en la abundancia, abundancia en todo, abundancia en conocimiento, abundancia en semillas, ¿sí? y en todo lo que nos rodea, todo tiene que ser abundante, tan abundante que una maloca es supremamente grandota y el espacio es muy grande para albergar alrededor de 700 personas por ahí. Por ejemplo, esta ceremonia se hizo hacía 60 años, lo había hecho mi abuelo, y después de 60 años lo hizo mi papá, para colocarle nombres tradicionales pues a toda la familia, a todo el clan, porque nosotros somos muy claniles, hablamos de clanes, el clan Jitomagaro, yo soy gente del sol, Jitoma es sol. Mira, ellas están danzando, bueno, mientras eso sigo hablando. Bueno, entonces yo quería empezar diciendo que para nosotros todo está organizado desde el origen. Todo viene entregado tanto al hombre como a la mujer, elementos sagrados que le van a ayudar, por un lado, a dar vida, a dar abundancia en alimentos a su generación, a su clan. Entonces, al hombre se le entregó el tabaco y la coca, y a la mujer se le entregó el maní y la yuca dulce. Entonces, esos son dos elementos sagrados para la mujer. La yuca dulce significa palabra dulce, mientras que el tabaco significa para cuidar el aire de vida, la vida. Entonces, la mujer es la responsable y la encargada de armonizar la comunidad, que muchas veces los hombres son como más alterados, ¿no? Se alteran con facilidad. Entonces, la mujer es la encargada de endulzar la palabra, de endulzar el corazón del hombre para evitar la desarmonización. ¿Qué es ser mujer huitoto para nosotros? Primero, la mujer huitoto es huyeco. Huyeco para nosotros es el totumo. Si usted mira ahí, bueno, en algunas fotos aparecemos todas portando un totumito, porque el totumo para nosotros significa
el recipiente donde se recibe ese líquido vital, esa energía vital que da vida, que procrea. Entonces nosotras somos, cuando nace una niña, dice, nació Juyeco del tal clan. Entonces yo soy Juyeco del clan Jitomagaro. Ese es como el significado de la mujer para nosotros. A ver, el ser Huitoto o la persona Huitoto es como cuidado desde la gestación, no desde que nace, sino desde antes de nacer. Entonces, hay un cuidado especial para una mujer gestante, se le cuida con comidas especiales, con baños especiales. Una mujer gestante no puede ir a bañarse en el río porque la naturaleza para nosotros, así como es hermano, parte integral de nuestra vida, también tiene elementos dañinos que pueden afectar la vida del niño. Entonces una mujer no puede ir después de las 4 de la tarde a bañarse en el río en estado de embarazo o cuando tiene el periodo, ¿sí? Entonces una mujer o un niño Huitoto se cría con una serie de dietas y de consejos que nosotros llamamos Yetarawai. Yetarawai es la palabra de consejo con la cual se forma, porque nosotros formamos para la vida, no educamos, es formar al individuo, a la persona, para que sea una persona buena, buena en el sentido de que no desarmonice, no dañe el entorno, la convivencia, sino que sea una persona respetuosa, respetable. Entonces, con todos esos buenos argumentos, principios, valores que está en Yetarawai, a nosotros nos forman, nos crían, nos cuidan desde que estamos en el vientre materno. Durante el embarazo, la mujer Huitoto, por ejemplo, cuando truena, llueve, que a veces en la selva, acá yo no he escuchado, pero en la selva los truenos son mucho más fuertes y las lluvias son fuertísimas. La mujer embarazada no puede dormir y no debe dormir, porque ella tiene que cuidarse, porque es el momento en que hay espíritus negativos que están rondando por ahí, que se pueden meter al bebé que está en la barriguita. Entonces la mujer se la pasa toda la noche tocándose todo el cuerpo, diciendo que está completo, los 5 dedos, en el derecho, en el izquierdo, las 2 orejas están bien, los labios, para que no salgan labios leporinos, bueno, todo eso, entonces, que tiene 2 pies, entonces empieza a tocarse todo el cuerpo y decirle al niño, así como yo estoy completa, usted debe venir completo a la vida. Entonces, por eso es que los indígenas no aceptamos muchas veces niños con algún defecto y alguna discapacidad, porque se cuida. Entonces, cuando nace un niño con labio leporino o algún defecto, es porque la mamá no dietó, es porque no se siguieron las reglas que se habían previsto para la crianza, para el cuidado también del bebé en el vientre. En lo que tiene que ver con el tema sexual, ¿no? A nosotras no nos dicen realmente como hoy se le enseña a los niños en la ciudad, ¿no? Se les muestra los órganos genitales del niño, de la niña, eso es como pudoroso para nosotros, no nos enseñan, ¿no? Ni siquiera nos hablaban, las abuelas hablan de manera metafórica de qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa digamos como el órgano femenino, el órgano masculino, cuáles son las consecuencias de ir más allá de de cuidar, o sea, los órganos tanto masculino y femenino es para cuidarlo, es para dar vida. Entonces le enseñan a uno con los animalitos, con las plantas, ¿no? Le dan el mensaje, pero nunca le hablan a usted de manera abierta, porque eso uno siente vergüenza, todavía se sonrojaba uno, medio se hablaba de eso. Entonces las abuelas nunca le hablan a uno de esas cosas, le dicen a uno, malo como hoy yaturu, y te no iri, oja y yo 2 años.
A cada uno dentro de la maloca se le dio un lugar. La mujer, la niña tiene su lugar. El muchacho, el joven, el niño tiene su lugar. Entonces, los primeros años de crianza, por ejemplo, del hombre a la mujer, pues le corresponde a la mamá. Pero la mamá tiene que tener la capacidad de diferenciar cuál es la enseñanza y el camino que tiene que seguir un varón y cuál es el camino que debe seguir la mujer. Entonces, después de cierta edad, por ahí a los 7 años, 7, 10 años, la mamá ya le entrega el niño al papá para que él le oriente el camino por donde tiene que ir. Y la mujer se queda pues enseñando a las niñas en la chagra, cuando está deshiervando la chagra, cuando se saca la yuca, cuando se hace el casabe, en todo alrededor del fogón hay enseñanzas, ahí está el yetaraguay, y a los hombres en el mambeadero. Para nosotros el mambe, que hoy yo veo que en todas las entidades públicas, los funcionarios públicos mambean, yo les veo que usan muchos elementos indígenas, pues para los maloqueros es mal visto porque es que el mambe no es para comer. Hoy yo veo que se come el mambe, es para mambear y se mambea es poquito. Y es una etapa de preparación para un niño, para que aprenda a mambear. Cuando aprende a mambear, él ya es un hombre. Y la mujer, cuando ya aprendemos, digamos, todos los consejos y sabemos hacer el casabe, sabemos deshiervar y conocemos todo ese policultivo, digo yo, que hay en la chagra, porque por ejemplo a simple vista usted llega a una chagra, a un cultivo y ve una cantidad de yuca, pues es yuca y ya, pero resulta que cada mata de yuca es diferente y tiene su nombre. Entonces, por ejemplo, en una chagra puede haber 37 variedades de yuca, y eso lo saben las abuelas, mi mamá es pues maloquera, sabe de eso, aunque ella no viene de una familia, digamos, de caciques, de linaje, pero aprendió con mis abuelas y las tías y con mi abuelo todos esos conocimientos, porque se dice que así como con los guayú que hablaban de casta, nosotros también hablamos de casta. Decía una mujer huitoto que venga del linaje de caciques, pues no puede emparentarse con cualquier vecino, tiene que emparentarse con alguien que tenga la misma carrera ceremonial, los mismos saberes. O sea, se ve un poquito que eso es como lo que dicen acá, los estratos y esas cosas, pero esa es como también la naturaleza humana, eso no solo es del hombre blanco, sino también en algunos pueblos se dan y en el nuestro era muy marcado. Yo nací en un ambiente muy marcado de esa casta, de ese linaje, de eso que a uno le decía, es que usted es así, usted tiene que ser así, tiene que comportarse así, porque es como ser un personaje público, donde todo el mundo está mirando cómo se comporta usted. Entonces, había muchas restricciones para nosotras. Pero también dentro de esas vanidades había una concepción de cuál era la mujer bonita, ¿no? Esa mujer que le gusta a los hombres en nuestro medio. No es la mujer modelo, esa flacuchenta que anda con sus trajes, no. El estereotipo de la mujer bonita en el mundo huitoto es la mujer gorda, aquella que tiene unas piernas grandotas y que puede parir muchos hijos. Esa es como la mujer que le gusta a los hombres. Entonces uno pues no cabía porque yo era una langaruta, de hecho me insultaban que decían que tenía como esas patas como varillas de hierro por lo flaca. Entonces yo recibía todos los insultos en el internado, porque no es el tipo de mujer que guste, o sea, la belleza indígena no es la mujer flaca, es la mujer gorda. Entonces, así hay una cantidad de cosas que es totalmente diferente a esta cultura que nos enseñaron ver la mujer bonita, es esa delgada,
esa 90-60, las reinas de belleza, no, para nosotros ojalá esas pinturas de Botero, esas son las mujeres bonitas, así es en nuestra cultura. Hay una cantidad de dietas que es muy importante que también esta sociedad la puede hacer, porque yo digo, estamos en un mundo turbulento, en una sociedad que no sabemos ni para dónde va, lleno de conflictos, venimos de una historia de conflictos, yo por lo menos soy heredera de conflictos, yo soy heredera de una historia de violencia y de deshumanización de la especie humana, diría, por las caucherías. Entonces, vengo de una historia tan violenta, ¿cómo recuperar, cómo caminar hacia la reconciliación? Y creo que Colombia va a durar muchos años para llegar a una reconciliación. Yo tengo 56 años y en estos 56 años no he aprendido, he superado muchas cosas de las caucherías, pero no he aprendido a superar ese dolor. Entonces, yo digo, a Colombia nos falta años luz para superar y llegar a esa verdadera reconciliación. No se le puede pedir a la víctima que perdone a su victimario. Lo que nosotros tenemos que buscar es crear espacios y relaciones, diferentes formas de relacionamiento entre las partes para que se pueda ir dando esa armonización. Pero como nosotros no tuvimos con los caucheros esa relación, sino que vivimos de la historia, recogimos todas esas formas de violencia sexual en las mujeres, porque si a nosotras nos enseñaron que el cuerpo se cuidaba, que el cuerpo era, o sea, desde la tradición el cuerpo era sagrado porque es el huyeco que va a recibir la vida, la energía vital, el líquido vital. Cuando eso fue transgredido por la cauchería, por esas violencia sexual sistemática, masiva, cotidiana, donde las mujeres se podrían sus órganos genitales por tantas violaciones, cambia la cosa, cambia ese pensamiento, dice, aquí hay algo que no funciona, algo que no es normal. ¿Cómo es posible que el cuerpo de una mujer, su órgano que da vida, pueda ser maltratado, destrozado, utilizado como por 100 hombres, 50 hombres? ¿Qué es esa cosa? Entonces, eso nos transmitieron a nosotros, que éramos objeto de violación, porque eso era la cauchería. La cauchería para nosotros fue violación a las mujeres, todos los días una mujer era objeto de violación. 30 años de violencia vivimos nosotros, Colombia vivió 60 años con las FARC, nosotros 30 años silenciados en medio de la selva. Entonces, a veces uno se encuentra en un mundo de contradicciones, ¿no?, de encuentros y desencuentros, pero hay que superar. Yo a veces no me encuentro, estoy en un mundo de cosas pensando, digo, ¿por dónde arrancar? ¿Por dónde caminar? Sí, porque son muchas las cosas que heredé. De hecho, yo me considero que heredé el odio hacia el diferente, heredé el odio hacia lo que no fuera de mi pueblo, por todo lo que mi pueblo vivió con la cauchería. Pero ese era un problema que mi pueblo no lo hablaba abiertamente porque daba vergüenza. Los hombres eran los que menos hablaban, hasta ahora no he entendido por qué. Los abuelos no, ellos decían, ese es el canasto tapado que ya se enterró y no se puede hablar. Un canasto tapado, si afecta, no puede ser un canasto tapado. Para que el canasto se tape hay que hacer el duelo. Un duelo es necesario. Y eso fue lo que hicimos, pues un grupo de jóvenes dijimos, no abuelos, vamos a hablar del tema. Ellos sabían, los abuelos sabían energéticamente y espiritualmente
que esos compañeros y esos sabios que fueron violentados y que murieron violentamente, sus espíritus no descansaban en paz. Y eso también nos generaba en nosotros el conflicto y el odio y la cosa. Entonces dijimos, no, esto hay que abrir el canasto tapado de la memoria, hacer el duelo y abrir ya el canasto de la abundancia para el buen vivir hacia adelante. Pero es un proceso, eso no nos lo pidan de un momento a otro. Entonces yo muchas veces soy muy brusca, como muy dada a responder, ¿cómo es que me dicen a mí? Que yo soy una persona, cuando uno responde muchísimo, no. No. Ay, bueno, siempre me dicen que yo soy esa persona, pero es que yo traigo esa cosa en mi memoria, y yo, por ejemplo, no soy de las que tolero tener un jefe o alguien que me mande, porque los capataces masacraban, mataban a mi gente. Entonces dije, a mí, ¿por qué otro ser humano me va a mandar? Yo sé que tiene más conocimiento que yo, pero ¿por qué me va a mandar? No, aquí yo tengo que trabajar entre iguales, como decía la compañera Nasa, nadie es más que nadie, aunque nosotros pues culturalmente somos de castas y de cosas, pero en las relaciones laborales para mí las capacidades son iguales, o sea, nadie me tiene que mandar. Entonces yo he tenido como ese conflicto de ser empleada. Yo trabajo donde puedo tener pares, no jefe y subalterno. No tolero, todavía llevo genéticamente esa violencia de la cauchería, que yo creo que en Colombia hay que estudiar ese tema, porque esto del conflicto, que no es realmente las FARC, sino es el conjunto de conflictos sociales que vive el país, pues tiene que arreglarse de alguna manera. Y ahí nosotros como mujeres dadoras de vida tenemos esa gran responsabilidad de formar vidas, de formar personas, de formar políticos, de formar administradores públicos, abogados. Yo estudié Derecho, nunca la ejercí. Trabajo en otras cosas diferentes, pero nunca litigué, digo. Bueno, de toda esa maravilla cultural, también hay prácticas, yo digo, malas prácticas culturales, que también somos humanos, a los indígenas nos tienen que ver como humanos. Nosotros no somos esa magia hermosa que cuentan a veces algunos antropólogos, que somos intocables, somos los buenecitos del paseo. No, nosotros como seres humanos también tenemos nuestros defectos y tenemos malas prácticas culturales. Por ejemplo, hay una cuestión que yo veía, ¿esta es mi agua? Sí, señora. Ya se me secó la garganta. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, ya casi. Bueno, entonces, por ejemplo, no me cabía a mí en la cabeza ver cuando una niña de la comunidad ya tenía destinada a su pareja, su compañero, lo que llaman esposo, marido, bueno, qué sé yo. Apenas tenía cenitos, ya estaba destinado para alguien y ya se consideraba apta para procrear. Hoy, a la luz de los derechos humanos, eso no es concebible, pero esas prácticas aún existen en las comunidades más alejadas, pero las que están más cercanas a los cascos urbanos pues han sido capacitados en derechos humanos y en derechos de los niños. De hecho, esa es como mi tarea a nivel nacional, formar a las mujeres, a las comunidades en derecho de las mujeres, pero eso se daba. Y la mujer cuando es gestante y cuando tiene la menstruación también era alejada de la comunidad. No se le podía acercar al enfermo, a alguien que tenía una herida porque la infectaba. Pues no sé de dónde, pero bueno, eso pues sí era como realidad. Dice que cuando una mujer en embarazo, una mujer con menstruación se acercaba al enfermo, se agravaba más, entonces siempre era como alejada
de ese espacio. Entonces, son prácticas que yo digo, bueno, pues hay que pensarla de otra manera, porque no creo que sea bien visto, que eso es tan normal, la menstruación. Dice mi papá que yo soy de avanzada porque me gusta pensar diferente a todo el mundo, porque yo digo que habrá prácticas culturales, pero la cultura también es dinámica. Hoy no se puede aceptar, yo en mi condición de mujer, hoy no permito eso y soy crítica dura al interior de la comunidad, que las niñas sean sometidas a eso. Como les decía, hoy pues como las cosas han evolucionado, no es tan grave que hoy en una comunidad indígena, en mi comunidad, una niña no sepa qué es la sexualidad, qué es tener relaciones sexuales. Ya ellas saben más que uno porque ven televisión, ven las novelas, o sea, eso que para nosotros fue como tan penoso, tan pudoroso, hoy no. Yo creo que ahí hay una preocupación también. Ya los niños y las niñas no quieren hacerle caso a las abuelas, o sea, antes se burlan de las enseñanzas. Entonces hemos llegado a un punto en que la culturización como que va superando muchas cosas. Si no estamos arraigados a esta identidad cultural, yo creo que el futuro de los pueblos indígenas es preocupante. De todas maneras, yo creo que tenemos una tarea muy importante las mujeres, porque somos las formadoras de esa Colombia que queremos, que debemos enseñar lo que es la vida, donde comienza, y comienza en la mujer, comienza en el vientre de una mujer, la vida de una persona que va a gobernar el país. A esa persona hay que enseñarle y hay que cuidarlo con muchas dietas. Yo tengo una amiga aquí en Bogotá que vivió entre los huitotos durante 20 años y ella crió a su hijo con dietas, o sea, ella le dio más importancia a todas las dietas que hacemos los huitotos que los mismos huitotos ahora. Por ejemplo, el baño es a las 3 de la mañana. Cuando yo era chiquita me sacaban de la maloca a las 3 de la mañana y por el caminito me llevaban al río y me tiraban al agua, porque esa es una forma de limpieza espiritual. Entonces la abuela empieza a decir que el río se lleve la pereza, la envidia, las malas energías, que se lleve, o sea, porque es que la persona ahorita tiene que ser trabajadora, tiene que producir para ella, para su comunidad y para compartir en esas ceremonias, porque nosotros somos pueblos de abundancia. Bueno, con eso termino.